Buenos días y bienvenidos de nuevo a este seminario. Hoy vamos a hablar de uno de los riesgos más importantes y relevantes en el quirófano, el deslumbramiento. Para hablar del deslumbramiento, me gustaría empezar con una definición disponible en la literatura. Algunas lámparas quirúrgicas daban demasiada iluminancia, lo que dificultaba la visión. ¿Por qué me gusta esta definición? Me gusta porque creo que es representativa para hablar del problema. Para entenderla, me gustaría dividir la frase en sus tres elementos constitutivos, es decir, el resultado, el deterioro de la visión, la razón, es decir, demasiada luz. La literatura ha identificado claramente cómo el exceso de luz es la raíz del problema del deslumbramiento. Y por último, el sujeto de la frase, es decir, algunas lámparas. Me gusta esta definición porque precisamente no habla de todas las lámparas quirúrgicas, sino que las discrimina y solo considera algunas. Y esto significa que no todas las lámparas quirúrgicas perjudican la visión, bien porque no producen demasiada luz, o como veremos a lo largo del vídeo, por otras razones. De los tres elementos que componen la frase, el de demasiada luz es, por tanto, el aspecto más sujeto a interpretación. Intentemos, pues, comprender lo que se quiere decir, o lo que el investigador ha querido decir con demasiada luz. Podemos decir que hay demasiada luz cuando estamos deslumbrados, y que eso se debe a que nuestra visión se ve afectada. Esto es bastante indiscutible. Si nos referimos a una experiencia de la vida real, vemos lo natural que es, que cuando salimos a pasear nos pongamos gafas de sol para protegernos los ojos. Esto se debe a que la luz del sol es muy intensa y molesta. Peor aún si pasamos un día entero en la nieve sin gafas. Volvemos a casa cansados, distraídos, irritados y probablemente también con los ojos ligeramente llorosos. En resumen, si pasamos un día al aire libre sin protección, podemos vernos afectados. Podemos experimentar los mismos problemas que los cirujanos en el quirófano, con la diferencia de que ellos no están buscando setas, sino que precisamente están operando a personas. Así que tratemos de abordar el problema del deslumbramiento manteniéndonos fieles a esta metáfora de la naturaleza. Dos clasificaciones diferentes y distintas en la literatura nos ayudan a comprender y categorizar el deslumbramiento, permitiéndonos compartimentarlo. La clasificación y distinción del deslumbramiento depende en primer lugar de la situación específica, lo que constituye la primera categoría de este fenómeno. En efecto, existen dos tipos de deslumbramiento que dependen de la situación en la que se producen. Se trata de la luminancia y el contraste, respectivamente. Por otra parte, también se puede categorizar el deslumbramiento en función de su tipo, permitiendo una diferenciación basada en este factor. Esta clasificación distingue entre deslumbramiento directo e indirecto. Comencemos pues por el primer caso de deslumbramiento, a saber, el que se basa en la situación, el que discrimina entre luminancia y contraste, e intentemos comprender lo que significan estos dos términos. La luminancia es la presencia de valores excesivos de luz, es decir, una relación demasiado elevada entre la intensidad luminosa y la superficie emisora de luz. Volvamos al paseo exterior e intentemos determinar la naturaleza de esta situación particular. Experimentaremos el efecto de la luminancia cuando miremos hacia arriba e interceptemos el sol. A pesar de su verdadera enormidad, el tamaño del sol parece tan pequeño que podría ocultarse y cubrirse fácilmente con un solo dedo. Sin embargo, lo que falsamente parece una pequeña superficie iluminada produce una intensidad tal que resulta desestabilizadora. En efecto, al interceptar directamente sus haces luminosos, experimentaremos en carne propia lo que se denomina puntos negros, lo que perjudicará nuestra visión. Además, los puntos negros permanecen en nuestra visión durante mucho tiempo y esto incluso empeora nuestra frustración. Al mirar directamente al sol, experimentamos lo que los cirujanos viven a diario en el quirófano. Después de todo, la lámpara quirúrgica que produce 160.0 lux es una fuente de luz con una intensidad muy alta, especialmente si tenemos en cuenta que el tamaño medio del reflector de la lámpara quirúrgica es de unos 60 centímetros. Por lo tanto, vemos cómo la luminancia experimentada en la sala de operaciones, cuando se compara con la situación del sol, constituye una analogía bastante adecuada. Tenemos una superficie muy pequeña, en este caso relativamente pequeña, ya que estamos hablando de 60 centímetros, y una intensidad luminosa muy alta. De hecho, estamos hablando de 160.0 lux. Esta situación se agrava aún más cuando consideramos el contexto en el que se instala la lámpara de quirófano. Y esto nos lleva a definir el segundo elemento de esta distinción,
El contraste. En efecto, el contraste tiene en cuenta la diferencia entre zonas de diferente luminosidad. Si damos un paso atrás y volvemos al ejemplo de la naturaleza, podemos pensar en la situación en la que entramos y salimos de un túnel, para comprender lo que puede provocar el deslumbramiento por contraste. Siempre que entramos o salimos del túnel, necesitamos un momento para reajustar nuestra visión. Al llegar a la zona con una luminosidad diferente, necesitamos un momento para reajustarnos a la nueva condición de luminosidad. Mientras tanto, seguimos deslumbrados. Esta misma situación se produce en el quirófano. Acabamos de decir que la lámpara quirúrgica genera un haz de luz de extrema intensidad, pero seguimos guardando silencio sobre el contexto en el que se utiliza esta lámpara, que es el del quirófano. Durante las operaciones, la iluminación general suele mantenerse apagada o muy atenuada. Por lo tanto, la situación en la que se encuentran los cirujanos es la de un quirófano con una fuente de luz de muy alta intensidad sobre el foco quirúrgico y un foco de luz de muy alta intensidad sobre el foco quirúrgico, sobre el foco operatorio y una zona circundante oscura. Si consideramos que el cirujano opera sobre el foco quirúrgico, es decir, la zona directamente iluminada por la lámpara quirúrgica, y nos damos cuenta de que no está operando en el vacío, sino precisamente dentro de un quirófano, nos damos cuenta de lo natural que es que en el curso de la operación, la mirada del cirujano se desplaza dentro de la habitación, yendo y viniendo de la zona oscura y volviendo constantemente a la zona de enfoque altamente iluminada. Es precisamente en la diferencia de luminosidad entre estas dos zonas donde se experimenta el deslumbramiento por contraste. La segunda clasificación del deslumbramiento implica una diferenciación entre el deslumbramiento directo y el deslumbramiento indirecto. Veamos en primer lugar a qué nos referimos con estos dos conceptos. El deslumbramiento directo se produce cuando la fuente de molestia puede atribuirse directamente a la fuente de luz. La experiencia está directamente relacionada con el brillo de la luz. En este caso, la lámpara quirúrgica. Miro directamente a la luminaria quirúrgica y me siento deslumbrado. En cambio, el deslumbramiento indirecto se experimenta cuando la luz generada por la lámpara quirúrgica se refleja a través de otros cuerpos en el quirófano. Estos otros cuerpos pueden ser los instrumentos quirúrgicos, los monitores de la sala o los tejidos anatómicos. Ahora bien, hemos hecho una división muy escolástica de lo que pueden ser los tipos o las situaciones cuando y donde pueden producirse deslumbramientos, y hemos definido 4 grupos de deslumbramientos. Sin embargo, detrás de estos 4 grupos hay una premisa genérica, una premisa única, que es la presencia de una gran cantidad de luz. De hecho, un exceso de iluminación conduce a puntos negros en el caso de la luminancia, a una fatiga extrema, pérdida de nitidez, incapacidad para reconocer los tejidos, sequedad y ardor en los ojos en el caso de la adaptación continua, es decir, el contraste. Estas situaciones son exactamente las que ponen en peligro la seguridad en el quirófano. Es fundamental abordar estos problemas para garantizar el bienestar del paciente. Afortunadamente existe una solución y de hecho es posible reducir el deslumbramiento haciendo así que la cirugía sea más segura. ¿Cómo? La única solución proviene de la tecnología de la fuente de luz utilizada en la luminaria quirúrgica. En particular, se ha demostrado que las lámparas de luz directa y sin power son especialmente propensas a provocar deslumbramientos, mientras que las lámparas con luz reflejada, es decir, que presentan un sistema de iluminación indirecta de reflexión, reducen en gran medida el riesgo de deslumbramiento hasta el punto de casi eliminarlo. Por lo tanto, una elección meticulosa de la tecnología de reflexión utilizada en la luminaria quirúrgica es crucial con respecto al deslumbramiento derivado de la luminancia. Esta elección desempeña un papel clave en la atenuación del deslumbramiento, hasta el punto de que es posible lograr una eliminación casi completa del deslumbramiento utilizando la tecnología de doble reflexión. No con la tecnología de doble reflexión. Con el uso de la tecnología de doble reflexión. La cantidad de luz que llega al ojo es casi nula. Si observamos el gráfico, podemos ver cómo la cantidad de luz que llega a los ojos del observador, es decir, la luminancia es significativamente menor en diferentes ángulos en los que la lámpara presenta una tecnología de iluminación indirecta distinta de una solución de reflexión directa. Pero al igual que existe una solución tecnológica para la luminancia, el deslumbramiento por contraste también puede evitarse mediante la adopción de tecnologías específicas, como la creación de una zona de compensación entre el foco quirúrgico y la zona circundante. Más concretamente, esta solución permite que, independientemente de la elección del tamaño del diámetro del foco quirúrgico, a su alrededor exista una zona con un valor intermedio constante de iluminación, de forma que se suaviza la transición entre la zona muy iluminada y la zona poco iluminada.
De hecho, los estudios han demostrado que esta aplicación ha permitido mejorar la visibilidad de los cirujanos en un 11%, con una reducción del 13% de los errores y equivocaciones debidos a un reconocimiento erróneo del color. Así como hemos visto que las opciones tecnológicas permiten reducir los efectos del deslumbramiento directo, la aplicación estratégica de técnicas de diseño y fabricación mitiga eficazmente los riesgos asociados al deslumbramiento indirecto. Ahora bien, en lo que respecta a la instrumentación, se puede reducir el deslumbramiento indirecto seleccionando diferentes materiales o acabados. Por ejemplo, hay ciertas opciones que pueden ayudar en este sentido. Un cierto acabado mate reducirá el deslumbramiento indirecto y del mismo modo, es posible reducir hasta el punto de eliminar el deslumbramiento indirecto derivado de la luz reflejada en los monitores mediante la aplicación de pantallas protectoras. El único caso de deslumbramiento indirecto que no puede contrarrestarse mediante la tecnología es el deslumbramiento indirecto causado por la luz reflejada en los tejidos anatómicos. En este caso es muy difícil intervenir tecnológicamente para evitar este deslumbramiento. Hasta la fecha, la optimización de las fuentes de luz se ha conseguido mediante la incorporación de una luz reflejada o la inclusión de una zona de compensación. El principio sigue siendo el mismo. Estas herramientas han demostrado ser los medios más eficaces para combatir el deslumbramiento, que es ampliamente reconocido como el principal problema en el quirófano. Por lo tanto, para concluir, me gustaría volver a la definición inicial que vimos al principio del vídeo de cómo algunas lámparas quirúrgicas producen demasiada luz, lo que perjudica la visión. Los investigadores definieron efectivamente el deslumbramiento, englobando todas las condiciones posibles con un enfoque amplio y exhaustivo. El problema de la vista es el brillo excesivo, como lo demuestra la potencia cegadora de las lámparas quirúrgicas que emiten una luz excepcional. De las lámparas quirúrgicas que emiten un nivel de luz excepcionalmente alto. Nuestro análisis ha proporcionado una visión de este asunto. Hemos analizado las formas en que este exceso de luminosidad se traduce en un peligro para la seguridad. A continuación, hemos considerado 4 tipos de deslumbramiento: luminancia, contraste, deslumbramiento directo e indirecto, y la utilización eficaz de la tecnología puede disminuir significativamente, si no erradicar por completo, este peligro potencial mediante el uso de la reflexión indirecta y la presencia de la zona de compensación y el uso de acabados especiales en el instrumental quirúrgico. Por lo tanto, podemos entender lo que se quería decir. Ahí lo que el investigador quiso decir al limitar el problema a unas pocas lámparas quirúrgicas, y no al afirmar que todas las luminarias quirúrgicas producen demasiada luz. Hemos sido testigos del impacto negativo del deslumbramiento, que a menudo conduce a errores. Incluso podemos utilizar los hallazgos de diversas fuentes que hacen hincapié en este punto. El deslumbramiento es de suma importancia en el quirófano, ya que es la principal fuente de error. Por lo tanto, es fundamental concienciar sobre esta cuestión. Los expertos en la materia deben tener una comprensión completa de este tema, ya que existen diversas tecnologías capaces de reducir hasta el punto de eliminar este riesgo. En conclusión, me atrevería a decir que lo importante es no comprometer la calidad. Le agradezco que haya visto este vídeo y le recomiendo que se suscriba al canal para estar siempre al día de las novedades. Que tenga un buen día.